El millonario encubierto ordena un filete y la mesera le pasa una nota que lo deja helado. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Un hombre con una fortuna que superaba los 10.000 millones de dólares se sentaba solo en uno de los restaurantes más caros de Madrid. No estaba ahí por la comida ni por el lujo. Aquella noche buscaba algo que el dinero no podía comprar. Buscaba honestidad. Pero en un mundo lleno de sonrisas falsas y amabilidades interesadas, aquella búsqueda parecía condenada al fracaso. Alejandro Santamaría, con apenas 35 años, había aprendido que casi todos los gestos hacia él tenían un precio escondido. Esa noche decidió poner a prueba a los demás, disfrazado de alguien que parecía no tener nada. Pidió el corte más caro de la casa, el emperador real, un filete de casi 500 euros. Su intención no era saborearlo, sino observar. La joven mesera que lo atendía parecía distinta. Había en sus ojos un brillo apagado, una mezcla de cansancio y valentía que lo hizo detenerse. Cuando ella retiró su plato, dejó un pequeño gesto inadvertido, un trozo de servilleta doblada que deslizó discretamente hacia él. Alejandro pensó que encontraría un número de teléfono, o quizá una súplica por dinero. Sin embargo, lo que descubrió al abrirla fueron 4 palabras que lo dejaron helado, palabras que amenazaban con derrumbar todo lo que había construido. La vida de Alejandro Santamaría estaba hecha de decisiones frías y firmes. Dueño de Santamaría Global, un conglomerado que dominaba sectores de hotelería, tecnología médica y bienes raíces, movía mercados enteros desde su ático en el Paseo de la Castellana. Desde ahí podía moldear el destino de miles con una llamada. Sin embargo, esa misma vida lo había condenado a una soledad profunda. Su mundo estaba lleno de asistentes que filtraban cada interacción, abogados que elegían las palabras por él y directivos que sonreían a todas sus ideas, incluso a las malas. Se había rodeado de espejos que solo devolvían la imagen del poderoso empresario que todos creían que era. El verdadero Alejandro, aquel joven que soñaba con ser arquitecto en una pequeña ciudad española, había quedado enterrado bajo toneladas de contratos y reuniones. Por eso, de vez en cuando, se despojaba de su traje perfecto y se disfrazaba. Ese ritual era su manera de sentirse humano otra vez. En una tienda de segunda mano elegía prendas que lo convertían en alguien común, una chaqueta de pana marrón gastada en los codos, una camisa de cuadros descolorida, unos vaqueros suaves de tanto uso y unas botas de trabajo con las suelas desgastadas. Para completar, se dejaba barba de varios días y usaba unas gafas de pasta gruesa que le daban un aire torpe. Mirándose en el espejo sucio de un baño público antes de entrar al restaurante, no parecía un magnate. Parecía un hombre corriente, quizá hasta con problemas para llegar a fin de mes. Esa apariencia le daba libertad. Nadie lo reconocía, nadie lo trataba como al millonario que en realidad era. Aquella noche había elegido visitar el Mirador Real, el restaurante más emblemático de su cadena de lujo. Era famoso por sus cortes de carne, sus vinos exclusivos y la lista interminable de clientes poderosos que competían por una mesa. Alejandro había leído reportes que hablaban de un servicio impecable y de ingresos récord, pero los papeles no mostraban el alma de un lugar. Quería verlo con sus propios ojos, como un cliente más. Al entrar, el bullicio de Madrid quedó atrás y lo envolvió el silencio elegante del salón. El aroma de carne a la parrilla, cuero viejo y perfumes caros impregnaba el aire. Una anfitriona rubia lo recibió con una sonrisa ensayada, pero al ver su ropa arrugada y sus botas gastadas, su gesto se tensó. ¿Le puedo ayudar?, preguntó con un tono que más parecía una advertencia. Una mesa para uno, respondió Alejandro, modulando su voz para sonar más áspera, menos segura de sí. Ella lo observó con cierta incomodidad. El restaurante estaba lleno de trajes oscuros y vestidos de gala. Alguien como él desentonaba por completo. ¿Tiene reserva? No. ¿Hay problema? La mujer fingió buscar en su tableta, haciendo evidente que era una molestia. Solo tenemos disponible una mesa pequeña cerca de la entrada a la cocina, dijo finalmente. Era un lugar apartado, ruidoso y poco agradable. El típico sitio al que destinaban a quienes no parecían merecer estar en el salón principal.
Está bien, aceptó Alejandro sin titubear. Caminó tras ella mientras algunas miradas se alzaban con curiosidad y desdén. Nadie lo reconocía, pero todos lo juzgaban. Para ellos no era más que un intruso. Y eso era exactamente lo que él buscaba. La mesa temblaba ligeramente cada vez que las puertas de la cocina se abrían y cerraban con estrépito. Era el peor asiento del lugar. Para Alejandro, era perfecto. Desde ahí podía observar cada detalle del restaurante, los meseros que sonreían más a las mesas con relojes caros, el gerente adulando a un grupo de políticos y la coreografía de un servicio que parecía más espectáculo que hospitalidad. El gerente, un hombre de traje demasiado apretado y cabello engominado, se llamaba Roberto Montalbán. Alejandro lo reconoció de los informes internos. Tenía esa clase de encanto falso que se deshacía en cuanto giraba la espalda. Con una carcajada fingida palmoteaba a un cliente y en cuanto se alejaba, gritaba órdenes con un tono autoritario que hacía temblar a los camareros. Alejandro suspiró. Todo era tan predecible. Todo menos ella. La mesera que se acercó a su mesa rompía con el molde. Su uniforme estaba limpio, aunque algo gastado. Llevaba una coleta baja que dejaba ver unas ojeras profundas y unos ojos verdes intensos. Al colocar la canasta de pan sobre la mesa, sus manos temblaban levemente. «Buenas noches, señor», dijo con una voz suave pero clara. «Me llamo Lucía y estaré atendiéndolo esta noche. ¿Desea comenzar con algo de beber?». Él miró de reojo su placa con el nombre. Lucía. Un nombre sencillo, pero cargado de fuerza. Pidió la cerveza más barata de la carta. No quería probar la bebida. Lo que deseaba era observar su reacción. Buscaba en sus gestos algún signo de desprecio o sorpresa. No encontró nada de eso. «Por supuesto, enseguida se la traigo», respondió ella con la misma serenidad. Mientras se alejaba, Alejandro notó sus zapatos. Eran de esos negros antideslizantes que usaban todos los meseros, pero los de ella estaban tan gastados que apenas tenían suela. Eran la señal silenciosa de alguien que trabajaba jornadas interminables. Por primera vez en toda la noche, Alejandro sintió verdadera curiosidad. ¿Quién era aquella mujer que lo miraba sin juzgarlo, que no lo trataba ni con lástima ni con desdén? No sabía aún que esa joven mesera estaba a punto de cambiarle la vida y revelar una verdad capaz de sacudir todo su imperio. Lucía Herrera se movía entre las mesas como un fantasma en medio del bullicio. Era amable y correcta, pero en el fondo guardaba un peso que la hacía caminar más despacio cuando nadie la veía. Cada sonrisa que regalaba era un esfuerzo, una máscara que debía usar para sobrevivir. Su vida no se parecía en nada a la de las chicas de su edad. Con 23 años, lo único que la mantenía en pie era su hermano menor, Mateo. Él tenía 17 y sufría de una enfermedad crónica en los pulmones que lo obligaba a depender de tratamientos costosos y visitas frecuentes al hospital. La póliza de seguro que habían heredado de su madre se había agotado hacía tiempo, y los gastos médicos eran tan grandes que Lucía trabajaba horas extras siempre que podía. El sueldo en el Mirador Real era mejor que en otros restaurantes, pero había un costo invisible. El gerente, Roberto Montalbán, había encontrado la manera de atraparla. Un error en un inventario, fruto del cansancio, fue usado en su contra. Roberto la acusó de robar y le infló una supuesta deuda de 5.000 euros. Si ella se negaba, la despediría y además se encargaría de que nunca la contrataran en otro lugar de prestigio. Lucía sabía que todo era una mentira, pero estaba atrapada. La amenaza de perder el trabajo significaba también perder los medicamentos de Mateo. Y como si fuera poco, Roberto la obligaba a usar los conocimientos básicos de contabilidad que había adquirido en la universidad antes de abandonarla por cuidar a su hermano. Ella tenía que ajustar los libros, disfrazando los movimientos turbios del gerente. Veía facturas falsas, proveedores que no existían y cantidades que no cuadraban. Cada día se sentía más hundida. Cada turno era un equilibrio peligroso entre el miedo y la desesperación. Cuando vio a aquel cliente sentado en la peor mesa del restaurante, su instinto fue atenderlo con la misma dedicación que al resto. Sabía que muchos meseros lo ignorarían porque no aparentaba tener dinero. Pero ella no era así.
Su madre le había enseñado que el valor de una persona no estaba en su ropa ni en lo que llevaba en la cartera. Por eso, cuando Alejandro le pidió la cerveza más barata, Lucía mantuvo la compostura. No se burló, no puso mala cara. Simplemente lo trató como a cualquiera. Volvió con la bebida y le entregó la carta de vinos y platos. Alejandro la observaba con atención, como si cada gesto suyo significara algo. Cuando ella regresó para tomar la orden de la cena, él alzó la mirada detrás de esas gafas gruesas. ¿Ya decidió, señor?, preguntó ella, intentando sonar natural. Sí. Quiero el emperador real, respondió él con calma. Lucía casi dejó escapar una risa nerviosa. El emperador real era el corte más lujoso del menú, un filete enorme, madurado durante meses y acompañado de una salsa con trufa y foie gras. Solo ese plato costaba 500 euros. Nadie con la apariencia de Alejandro pedía algo así. Ella bajó la vista a sus botas gastadas y luego volvió a mirarlo. ¿Estaba bromeando? ¿Era un loco que no tenía idea de lo que pedía? ¿O un periodista buscando hacer un escándalo? Lo lógico hubiera sido advertirle o sugerirle algo más económico. Pero en esos ojos grises había algo distinto. No había soberbia ni confusión. Había un reto silencioso. Lucía tragó saliva y, en lugar de cuestionarlo, sonrió. Excelente elección, señor. ¿Cómo lo quiere preparado? Al punto medio, dijo él sin apartar la vista. Perfecto. ¿Desea acompañarlo con algún vino? Una copa de Cheval Blanc del 98. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Esa botella superaba los 2.000 euros, y aunque él pedía solo una copa, era una locura. Su mente empezó a calcular, ese pedido equivalía a más que su renta de 2 meses. Lo normal en esas situaciones era que el gerente exigiera un adelanto o al menos una tarjeta de crédito antes de llevar algo tan costoso a la mesa. Pero ella dudó. Algo le decía que confiara en aquel hombre. Enseguida lo traigo, señor, respondió sin mostrar el temblor que le recorría el cuerpo. Mientras registraba la orden en el sistema, supo que Roberto lo vería de inmediato. Las alertas por montos elevados iban directo a su terminal. Y así fue. Herrera. La interceptó con voz baja pero llena de veneno. ¿Qué demonios crees que haces? El cliente pidió el emperador real y una copa de Cheval Blanc, respondió con respeto, aunque sentía que la garganta se le cerraba. ¿Tú lo has visto? Parece sacado de la calle. ¿Y no le pediste tarjeta? No quería ofenderlo, señor. Roberto se inclinó hacia ella con una mueca cruel. Si ese tipo se larga sin pagar, el dinero saldrá de tu sueldo. ¿Me entiendes? Ya bastante me debes. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero al mirar de reojo, vio que Alejandro observaba desde su mesa. Él no escuchaba las palabras, pero estaba atento a la forma en que Roberto la intimidaba. Y en ese instante, Alejandro hizo un gesto leve, un asentimiento casi imperceptible. Como si quisiera decirle, te veo. No estás sola. Ese gesto le dio valor. Lo entiendo, señor, contestó, tratando de sonar firme. Fue a la bodega y trajo la copa con el vino más caro del menú. Sirvió con cuidado, casi con reverencia. Alejandro la miró con interés. ¿Todo está bien, Lucía?, preguntó, notando la tensión en su rostro. Sí, señor. Mi jefe solo es muy exigente con los estándares, mintió ella, recomponiendo la sonrisa. Él probó el vino con calma y luego la miró fijo. Tengo la impresión de que tus estándares son mucho más altos que los de tu jefe, dijo en voz baja. Las palabras la dejaron inmóvil. Se sintió desnuda, como si él pudiera ver todo lo que cargaba por dentro. El resto de la cena transcurrió con un aire extraño. Alejandro comió despacio, preguntándole cosas sobre la ciudad, no como un turista curioso sino como alguien que quería escuchar de verdad. Ella respondió con sinceridad, disfrutando de una conversación que la hacía sentir persona, no sirvienta. Y mientras tanto, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Lucía. Una idea arriesgada, peligrosa, pero quizá la única salida.
Si ese hombre era quien ella intuía, alguien poderoso, diferente, con un instinto para ver lo que otros no veían, tal vez podría ayudarla. Tal vez era la única oportunidad de romper el círculo en el que Roberto la tenía atrapada. El servicio de la noche siguió avanzando. Lucía atendía a otros clientes, pero cada vez que pasaba junto a aquella mesa, sentía que sus miradas se cruzaban con un entendimiento silencioso. Él no era un cliente cualquiera. Y cuando Alejandro pidió café para terminar, ella supo que se estaba quedando sin tiempo. Si no hacía algo en ese momento, perdería su única oportunidad. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras servía el café. Sabía que si se marchaba de la mesa sin dejarle un mensaje, perdería la única posibilidad de escapar de la trampa de Roberto. Pero también era consciente de que un solo movimiento en falso podía costarle el trabajo y, peor aún, dejar a su hermano sin medicinas. No podía hablarle directamente. Roberto tenía ojos en todas partes y estaba siempre atento. Cualquier palabra fuera de lugar llegaría a sus oídos. La única opción era escribir algo. Durante un pequeño descanso, entró en la diminuta sala de empleados. El lugar olía a café rancio y desinfectante barato. Tomó una servilleta limpia y un bolígrafo que guardaba en el bolsillo del delantal. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Tenía que ser breve, directa, y lo suficientemente alarmante para que él entendiera que no era una broma. Después de varios intentos mentales, escribió con letra apretada: Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Roberto. Está envenenando la cadena de suministros. Al terminar, dobló la servilleta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal. El simple roce del papel contra su pierna le hacía sentir como si llevara una bomba encima. Cuando volvió al salón, Alejandro ya había terminado el café y esperaba tranquilo, como si no tuviera prisa. Lucía respiró hondo. Su turno casi acababa y debía actuar en ese instante. Se acercó con una sonrisa profesional. ¿Desea algo más, señor?, preguntó con voz serena. No, gracias. Ha sido una cena excelente, respondió él, pero sus ojos parecían decir algo más. Lucía empezó a retirar la taza y el vaso de agua. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, deslizó la servilleta doblada bajo la bandeja donde estaba la cuenta. La acción fue tan discreta que se sintió orgullosa por un segundo. Pero entonces escuchó su voz. Espere. Se detuvo en seco. Su sangre se congeló. ¿La había descubierto? Se giró lentamente y vio que Alejandro miraba el lugar vacío de la mesa, donde había estado la bandeja. Se dio cuenta de que él pensaba que se había llevado la servilleta en lugar de dejarla. Sus ojos se cruzaron con los de ella, mostrando una mezcla de confusión y decepción. Lucía sintió que todo se derrumbaba. Había arruinado la oportunidad. El miedo le dio un empujón de valor. Regresó a la mesa con pasos rígidos y, fingiendo acomodar la bandeja, dejó caer la servilleta doblada sobre la madera pulida. Olvidó la propina, susurró, inventando la excusa más torpe del mundo. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con el corazón en la garganta. Alejandro observó cómo desaparecía entre las puertas oscilantes. Su mente era un torbellino. Lo que había presenciado no era un intento de coqueteo ni una queja común. Era algo más serio. Con calma aparente, colocó la mano sobre la bandeja y tomó la servilleta. Al salir del restaurante, el aire fresco de Madrid le golpeó el rostro. Se apoyó en la pared de un edificio vecino y abrió el pequeño cuadrado de tela. Leyó las palabras escritas apresuradamente. Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Roberto. Está envenenando la cadena de suministros. Se quedó inmóvil. Aquello no era una súplica ni un intento de conseguir dinero. Era una advertencia. Si era cierto, significaba que parte de su propia empresa estaba corrupta hasta los cimientos. Si era mentira, alguien jugaba un juego muy peligroso. Alejandro se quedó varios minutos bajo la farola, tratando de asimilarlo.
Sus escapadas disfrazados siempre habían sido una forma de reconectar con la realidad, de recordar que aún era humano. Pero esa noche se había convertido en algo muy distinto, una investigación inesperada. Caminó varias calles hasta encontrar un bar modesto, con luces bajas y clientela tranquila. Se sentó en una mesa del fondo y pidió un whisky sin hielo. Sacó un teléfono sencillo, de esos desechables que usaba para no dejar rastros, y marcó un número guardado en memoria. ¿Enrique? Soy yo, dijo en voz baja. La voz al otro lado pertenecía a Enrique Calderón, su director de operaciones y la única persona que sabía de esas escapadas. Alejandro, ¿qué ocurre? Tu voz suena alterada. Acabo de descubrir algo grave en el Mirador Real. No tiene que ver con el servicio ni con los clientes. Es mucho peor. Le relató lo sucedido, el gerente Roberto, la mesera Lucía, y la nota en la servilleta. Cuando terminó de leer las palabras, Enrique guardó silencio unos segundos. Eso es una acusación seria, dijo finalmente. Puede ser solo una empleada resentida. No lo creo, respondió Alejandro con firmeza. Le vi el miedo en los ojos. No era un capricho. Arriesgó todo para darme esto. Podría demandarnos por difamación si lo acusamos sin pruebas. No lo vamos a acusar todavía. Lo vamos a investigar. Necesito que consigas todo lo posible sobre Roberto Montalbán, antecedentes, movimientos financieros, lo que sea. Y hazlo fuera de los canales oficiales. Y usa los contactos externos. Está bien, lo tendré para mañana al amanecer, aceptó Enrique. Y otra cosa. Necesito entrar a su oficina esta misma noche. Antes de que sospeche y destruya pruebas. ¿Quieres infiltrarte en tu propio restaurante? Estás loco. Un allanamiento oficial le daría tiempo de cubrirse. Esta es la única manera. Hubo un silencio largo. Al final, Enrique suspiró. De acuerdo. Pero no va solo. Tengo una aliada en Madrid. Se llama Sofía Ríos. Exagente de inteligencia, especialista en seguridad. Te contactaré con ella. Alejandro asintió, aunque Enrique no podía verlo. Perfecto. Y hazme un favor, investiga también a Lucía Herrera. Quiero saber quién es realmente. Colgó y permaneció sentado, repasando una y otra vez las palabras de la servilleta. No era ya una simple prueba de honestidad. Era el inicio de una guerra dentro de su propio imperio. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El bar estaba casi vacío cuando Alejandro terminó su whisky. La música tenue no lograba distraerlo del peso de la servilleta doblada en su bolsillo. No podía dejar de pensar en el rostro de Lucía, en la valentía de aquel gesto. Una camarera común no arriesgaba su trabajo y la salud de su hermano solo para inventar un drama. El teléfono desechable vibró sobre la mesa. Un mensaje corto apareció en la pantalla. Aliada en camino. Espérala afuera. Auto negro. Alejandro salió por la puerta trasera del bar y se internó en un callejón húmedo. Pocos minutos después, un sedán oscuro se detuvo frente a él. La puerta del copiloto se abrió sin decir palabra. Alejandro subió. Al volante estaba una mujer de cabello corto, mirada penetrante y expresión fría. Sofía Ríos se presentó sin voltear del todo, observándolo por el retrovisor. Enrique me dijo que necesitas un fantasma. Y entiendo que no eres precisamente barata. No lo soy, respondió con un dejo de ironía. Pero cuando alguien paga por mí, obtiene resultados. Arrancó el coche con suavidad. ¿Cuál es el objetivo? La oficina del gerente de El Mirador Real, explicó Alejandro. Necesitamos un libro, un registro contable y quizá información en su ordenador. ¿Sabes si es físico o digital? No lo sé. La nota solo mencionaba un libro. Sofía resopló. Amateurs, murmuró, aunque no de forma ofensiva. Está bien. El restaurante cierra a medianoche. El personal se va sobre la 1.
El servicio de limpieza entra a las 4. Eso nos deja una ventana de 3 horas. Giró la cabeza y lo miró de arriba abajo. ¿Sabes empuñar una fregona? Alejandro arqueó una ceja. ¿Perdón? Sofía le mostró una bolsa en el asiento trasero. Dentro había 2 uniformes grises de una empresa de limpieza. No vamos a forzar la entrada. Entraremos caminando como si trabajáramos ahí. Esta noche, somos personal de Sparkle Clean. Tú eres mi ayudante. Alejandro sonrió de medio lado. Ironías de la vida. El dueño del restaurante limpiando su propio suelo. El disfraz perfecto, replicó Sofía. Nadie sospecha de los invisibles. Llegaron a un aparcamiento subterráneo cercano. Mientras se cambiaban, Alejandro recibió otro mensaje de Enrique con un archivo adjunto. Lo abrió. Era el perfil de Lucía Herrera. 23 años. Sin antecedentes. Estudiante de contabilidad, abandonó la universidad hace 2 años. Tutora legal de su hermano Mateo Herrera, 17, con enfermedad pulmonar crónica. Gastos médicos superiores a los 300.000 euros anuales. Viven en un pequeño piso de alquiler en Carabanchel. Padre ausente, madre fallecida hace 3 años. Varias deudas acumuladas. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Aquella no era una empleada rebelde. Era una joven al borde del abismo, luchando sola por su hermano. Y aún así, había tenido el coraje de arriesgarlo todo por advertirle. Se terminó de abotonar el uniforme gris y guardó el teléfono. Ahora tenía aún más claro que esa noche no era solo una cuestión de negocios. Sofía lo observó con ojo crítico y le colgó una tarjeta de identificación falsa al pecho. Recuerda, ni una palabra más de las necesarias. Caminamos con seguridad, como si perteneciéramos ahí. Si ves algo raro, tocas una vez tu auricular. Nada de hablar. ¿Entendido? Entendido. Poco después, el coche con el logo de Sparkle Clean se detuvo en la parte trasera del restaurante. La entrada de servicio olía a grasa rancia y cloro. Los últimos cocineros y camareros se despedían entre bostezos, sin prestar atención a los supuestos limpiadores. Ya dentro, Sofía avanzaba con paso decidido, llevando un cubo de agua y un carrito de útiles. Alejandro la seguía con una fregona en mano, imitando el papel de ayudante torpe. Nadie sospechó. El pasillo hacia la oficina del gerente estaba vacío. Sofía sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, lo conectó al panel de seguridad y en segundos las cámaras quedaron en bucle. Después se arrodilló frente a la cerradura digital y la manipuló con movimientos ágiles. Arrogante, ¿verdad? Susurró, abriendo la puerta tras un par de pitidos. Un tipo así siempre tiene un escondite personal. El despacho de Roberto era una mezcla de ego y mal gusto, fotos con políticos, trofeos de golf, una vitrina con botellas de licor caro. Sofía revisó cada rincón. No había libro a la vista. Si yo fuera él, murmuró Alejandro, recorriendo los cuadros con la mirada, ocultaría algo importante en un sitio donde pudiera mirarlo todos los días. Sus ojos se detuvieron en un estante con trofeos deportivos. Uno de ellos llevaba la inscripción de un campeonato infantil, con fecha reciente. Roberto aparecía en la foto con un jersey de fútbol y el número 1 en la espalda. Prueba esa fecha como código, indicó Alejandro. Sofía tecleó en la pequeña caja fuerte oculta tras los libros. Un clic suave confirmó que había acertado. Dentro encontraron un pasaporte, dinero en efectivo y, finalmente, un cuaderno negro de tapa de cuero. El famoso libro. Vengo, dijo ella, sacando además un dispositivo para clonar el disco duro del ordenador del gerente. En pocos minutos fotografió cada página y descargó la información digital. Después colocó todo de nuevo en su sitio con precisión quirúrgica. Salieron sin que nadie sospechara, se mezclaron otra vez con el supuesto equipo de limpieza y, media hora más tarde, ya estaban de vuelta en el coche. En cuanto Sofía encendió el motor, el teléfono de Alejandro sonó. Era Enrique. Lo que han encontrado es peor de lo que imaginábamos, dijo con voz grave.
Los registros muestran que Roberto compra carne de un proveedor clausurado por insalubridad y la revende aquí como si fuera gourmet. Además, el dinero extra se desvía a cuentas vinculadas con organizaciones criminales. Alejandro apretó los dientes. Entonces la nota era literal. Está envenenando la cadena de suministros. Hay más, añadió Enrique. En los archivos había videos. Roberto grabó en secreto a Lucía. Se la ve entrando a su oficina, claramente forzada, mientras él la amenaza con lo de su hermano y esa supuesta deuda. La usaba como cómplice para cuadrar las cuentas falsas. El silencio en el coche se volvió pesado. Alejandro sentía hervir la sangre. Ese miserable pensó que podía encadenarla usando el miedo, dijo con voz baja pero cargada de furia. Y aún así ella se arriesgó a advertirme. Cerró el puño con fuerza. Ahora lo tenía claro, ya no era un asunto de proteger su marca. Era una cuestión de justicia. Prepara todo, ordenó. Mañana Roberto sabrá con quién se metió. La primera luz de la mañana entraba por los ventanales del ático de Alejandro en el Paseo de la Castellana. Vestido ya con un traje impecable color gris carbón y una corbata oscura, dejó atrás cualquier rastro del disfraz de la noche anterior. Frente al espejo no estaba el hombre con chaqueta de pana y gafas gruesas, sino el verdadero Alejandro Santamaría, el presidente de Santamaría Global. Enrique Calderón repasaba en una tableta los archivos que habían recuperado. Los rostros de Roberto con políticos locales, los movimientos de cuentas, los informes falsificados. Pero lo que más pesaba eran los videos de Lucía, tensos y dolorosos, en los que se veía cómo era manipulada y amenazada. La Fiscalía y Sanidad ya están listos, informó Enrique. Solo necesitamos tu señal para actuar. Aún no, respondió Alejandro, mirando la ciudad desde las alturas. Primero quiero que Roberto me vea entrar por la puerta. Quiero que sepa exactamente quién fue el que lo desenmascaró. Cerró la carpeta y respiró profundo. Tenía claro que ese día no iba a ser como cualquier otro. A las 11:45 de la mañana, dos SUV negros se detuvieron frente a la entrada del Mirador Real. Los camareros y cocineros que se preparaban para el turno del almuerzo se quedaron paralizados. Pensaban que algún político o celebridad llegaba a comer. Roberto Montalbán salió apresurado a recibirlos con su sonrisa de costumbre, hasta que vio descender a Alejandro. El color se le fue del rostro de inmediato. Lo reconoció al instante, no era un cliente cualquiera. Era el dueño de todo. Alejandro caminó con paso firme, acompañado por Enrique y dos hombres más que parecían ejecutivos, aunque en realidad eran agentes encubiertos. Señor Montalbán, saludó Alejandro con una calma gélida. Tenemos asuntos que tratar. El murmullo en el salón cesó. Los empleados se miraban entre sí, sin entender qué ocurría. Roberto intentó recomponerse. Por supuesto, señor Santamaría. Si quiere, pasemos a mi oficina. Aún no. Interrumpió Alejandro. Antes quiero recordar algo. Se dirigió a la pequeña mesa cerca de la cocina, aquella donde había estado sentado la noche anterior. Aquí cené ayer, dijo, acariciando el borde de la mesa con los dedos. Y aquí recibí una verdad que cambió todo. Sus ojos buscaron a Lucía, que estaba de pie con un manojo de menús en las manos. Ella se puso rígida. Temía que todo saliera a la luz y que la acusaran de traición. Ahora sí, a tu oficina, ordenó Alejandro con voz grave. El despacho parecía más pequeño que la noche anterior. Roberto cerró la puerta tras ellos, intentando aparentar control. Alejandro se acercó directamente al estante con los trofeos. Bonito recuerdo, comentó señalando el premio deportivo. Supongo que también guardas cosas menos honorables aquí. Roberto palideció. No sé de qué habla. Enrique abrió su tableta y mostró los archivos recuperados, facturas, registros, transferencias. Sabemos todo, dijo con frialdad. Las compras ilegales, las ventas adulteradas, el dinero blanqueado. Y lo más repugnante, cómo obligaste a una de tus empleadas a cubrirte. Roberto se desplomó en la silla. Ella aceptó, balbuceó. Sabía lo que hacía.
Alejandro abrió la puerta de golpe. Lucía, entra un momento, por favor. Ella titubeó, pero avanzó con pasos inseguros. El miedo le oprimía el pecho. El señor Montalbán asegura que era su cómplice voluntaria, le dijo Alejandro con voz suave. Lucía tragó saliva y negó con la cabeza. Me amenazó, confesó al fin, con lágrimas contenidas. Usó la enfermedad de mi hermano para obligarme. Me decía que si no obedecía, perdería este trabajo y Mateo se quedaría sin medicinas. La sala quedó en silencio. Alejandro asintió despacio y miró a los agentes. Ya tienen lo que necesitan. Los hombres se acercaron y esposaron a Roberto, que empezó a suplicar, pero sus palabras se perdieron entre los murmullos de los empleados que ya se asomaban a la puerta. El espectáculo había terminado. Alejandro volvió a salir al salón, donde todo el personal lo observaba con mezcla de temor y expectación. Anoche, alguien aquí demostró un valor extraordinario, dijo con voz firme. Una persona que, a pesar del miedo, arriesgó todo para hacer lo correcto. Se giró hacia Lucía, que permanecía de pie con los ojos húmedos. Esa persona fuiste tú. Lucía cubrió su boca con la mano. No podía creer lo que escuchaba. Tu deuda falsa queda cancelada, continuó Alejandro. Y desde hoy, Santa María Global establecerá un fondo médico que cubrirá de por vida el tratamiento de tu hermano. Un sollozo se le escapó sin poder evitarlo. Alejandro sonrió con calidez. Pero hay algo más. Una mujer con tu integridad no debe pasar su vida atendiendo mesas. Quiero que trabajes conmigo. Crearé un nuevo cargo, directora de ética y bienestar. Supervisarás que nada como esto vuelva a ocurrir y tendrás autoridad directa conmigo. El salón quedó en silencio absoluto. Los empleados no podían creer lo que escuchaban. Lucía apenas podía articular palabra. Yo. Susurró. De verdad. Dilo, Lucía, respondió Alejandro con una sonrisa amable. Dime que aceptas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, sí, acepto. El personal rompió en un aplauso espontáneo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que la pesada carga en sus hombros se hacía más ligera. Alejandro la miró con orgullo. Ella había cambiado la historia con un simple acto de valentía. Y en el proceso, lo había cambiado también a él. Los días siguientes en el Mirador Real fueron como una tormenta que sacude todo a su paso. La noticia del arresto de Roberto Montalbán corrió como fuego en pólvora. Los periódicos locales hablaban de un escándalo de corrupción y de cómo un restaurante de lujo había estado sirviendo carne en mal estado. Los clientes habituales, sorprendidos, agradecían que todo se hubiera descubierto a tiempo. Pero lo que más llamó la atención en los titulares fue el gesto inesperado de Alejandro Santamaría. La mesera que destapó el fraude no solo había sido protegida, sino también ascendida a un puesto de enorme responsabilidad dentro del conglomerado. Lucía apenas podía asimilarlo. Pasó de servir mesas con un delantal gastado a caminar por oficinas elegantes, con una credencial nueva que decía, directora de ética y bienestar. Al principio se sintió perdida. Los pasillos llenos de ejecutivos trajeados no eran su mundo. Pero cada vez que la inseguridad la atacaba, recordaba las palabras de Alejandro. Tú tienes estándares más altos que tu jefe. Unos días después de su nombramiento, fue citada al despacho principal en la sede de Santa María Global. El lugar parecía sacado de una película, ventanales inmensos con vista a Madrid, muebles de diseño y pantallas mostrando cifras de medio mundo. Alejandro la recibió de pie, con una sonrisa sincera. Bienvenida, Lucía, dijo ofreciéndole asiento. ¿Cómo te sientes? Honestamente, abrumada, respondió ella. Todo esto es tan distinto a lo que conozco. Alejandro asintió. Lo entiendo. Pero precisamente por eso estás aquí. No necesito otro ejecutivo con traje que repita lo que quiero oír. Necesito a alguien con la valentía de decirme la verdad, incluso cuando incomoda. Lucía lo miró sorprendida. Nunca antes alguien había valorado su honestidad de esa manera. Quiero que comiences revisando los contratos de proveedores, continuó él. No solo de este restaurante, de todos.
Si algo huele mal, tendrás libertad para detenerlo. Lucía respiró hondo. Era una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para darle sentido a todo lo que había sufrido. Mientras tanto, en su pequeño piso de Carabanchel, Mateo empezaba a notar el cambio. Una mañana recibió la visita de un médico enviado por la nueva fundación de salud creada por Santa María Global. Revisó sus pulmones, ajustó los medicamentos y aseguró que tendría acceso a tratamientos de última generación. ¿De verdad no tenemos que preocuparnos por el dinero?, preguntó el chico incrédulo. ¿De verdad?, le respondió Lucía con lágrimas en los ojos. Todo esto es gracias a alguien que confió en mí. Por primera vez en años, ambos pudieron respirar sin la angustia constante de las facturas. Alejandro, por su parte, no dejó de pensar en Lucía. Había conocido a muchas personas a lo largo de su carrera, empresarios, políticos, inversionistas. Todos jugaban con máscaras. Pero ella, una joven agotada y acorralada, había sido capaz de poner en riesgo todo por hacer lo correcto. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Enrique Calderón entró a su despacho. «Tengo que admitirlo, Alejandro», dijo con media sonrisa. «Al principio pensé que estabas exagerando. Pero esa chica tiene algo distinto». «Lo sé», respondió él sin levantar la vista del papel. «Y por eso no podemos fallarle. La prensa ya la llama la mesera valiente», añadió Enrique. «Es un símbolo. Y los símbolos son poderosos». Alejandro guardó silencio. No le interesaba el efecto mediático, sino la transformación real. Pero era cierto, la historia de Lucía se estaba extendiendo, y con ella un mensaje de integridad dentro de la compañía. Días después, Lucía fue invitada a su primera reunión de alto nivel. Se sentó en una mesa rodeada de directivos veteranos, algunos escépticos de su presencia. Alejandro la presentó con orgullo, pero ella notó las miradas de duda. «Hoy revisaremos a los proveedores de alimentos», anunció él. «Lucía dirigirá esta parte». Los ejecutivos se acomodaron en sus sillas, esperando un error de la recién llegada. Lucía abrió una carpeta y habló con voz firme. «He revisado 3 contratos que presentan irregularidades. Uno de ellos tiene facturas infladas y otro carece de certificaciones sanitarias actualizadas. Si queremos mantener la confianza del público, no podemos mirar a otro lado». El silencio fue total. Los veteranos no esperaban que la chica hablara con tanta claridad. Alejandro la observó con satisfacción. «Queda decidido», dijo él. «Esos contratos se cancelan de inmediato». Cuando terminó la reunión, Lucía salió con el corazón acelerado. No estaba segura de si había hecho bien, pero Alejandro la alcanzó en el pasillo. «Eso fue exactamente lo que necesitábamos», le aseguró. «Nunca dudes de tu voz». Ella sonrió tímidamente. Empezaba a creer que tal vez sí pertenecía a ese mundo. Mientras tanto, Roberto enfrentaba sus primeros días en prisión preventiva. Las pruebas eran abrumadoras y los medios lo señalaban como un símbolo de codicia. Cada vez que veía una noticia sobre él, Lucía sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía de lo que era capaz, pero alivio porque ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, al regresar a casa, Lucía encontró a Mateo esperándola con una sonrisa. «Hermana», le dijo, «hace mucho no te veía tan tranquila». Ella lo abrazó fuerte. «Es que, por primera vez, creo que todo va a estar bien». Y en lo profundo de su corazón, Lucía sabía que el giro en su destino había comenzado la noche en que decidió confiar en aquel hombre vestido como cualquiera, sentado en la peor mesa del restaurante. Pausa. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Pasaron algunas semanas y el ambiente en Santa María Global empezó a transformarse. Lo que antes era solo un conglomerado poderoso, ahora llevaba también la marca de un cambio interno, se hablaba de transparencia, de ética y de cuidar a los empleados. El detonante de todo había sido una mesera que, contra todo pronóstico, había tenido el valor de escribir unas pocas palabras en una servilleta.
Lucía seguía adaptándose a su nuevo puesto. A veces aún se sentía fuera de lugar, con su ropa sencilla en medio de trajes elegantes. Pero Alejandro le recordaba constantemente que no la había elegido por su apariencia, sino por su integridad. En una de sus primeras visitas oficiales a otro de los restaurantes de la cadena, los trabajadores la recibieron con respeto. Algunos incluso se le acercaban en secreto para agradecerle lo que había hecho, confesándole pequeños abusos que antes nadie se atrevía a denunciar. Lucía escuchaba cada caso, los anotaba y se aseguraba de que se resolvieran. Poco a poco se ganó la confianza de todos. Mateo, por su parte, comenzó a mejorar. La Fundación de Salud financiada por Santa María Global le proporcionaba los tratamientos más avanzados. Los médicos hablaban de esperanza, de años ganados. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía podía planear un futuro junto a su hermano sin el miedo constante de quedarse sin recursos. Una tarde, Alejandro la invitó a caminar por los jardines de una de las residencias que la empresa poseía en las afueras de Madrid. El lugar estaba tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Nunca pensé que terminaría confiando tanto en alguien que conocí hace tan poco, le confesó él mientras paseaban. Pero tú me recordaste algo que había olvidado, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que defendemos. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y timidez. Yo solo hice lo que sentí correcto, dijo. Estaba asustada, pero no podía quedarme callada. Alejandro asintió. Ese es el tipo de valor que cambia las cosas. Y quiero que lo recuerdes siempre, porque la gente intentará hacerte dudar. Hubo un silencio cómodo entre los dos. No necesitaban más palabras. En los meses siguientes, el nombre de Lucía comenzó a aparecer en entrevistas y reportajes. La llamaban la voz de los trabajadores o la mesera que salvó una empresa. Pero ella no se dejaba marear por la fama. Cada vez que la prensa buscaba una declaración, su respuesta era sencilla. Yo solo hice lo que debía. Mientras tanto, el juicio contra Roberto avanzaba. Las pruebas eran incontestables, facturas falsas, dinero en cuentas extranjeras, videos de amenazas. Su destino estaba sellado. Para Lucía, saber que ya no podía hacerle daño era un alivio inmenso. Una noche, Alejandro convocó a todo el personal de la compañía a un evento en el mismo salón donde meses antes había descubierto la verdad. Lucía se puso nerviosa al entrar, ahora no llevaba un delantal, sino un elegante conjunto que la hacía ver distinta, aunque sus ojos seguían siendo los mismos. Alejandro subió al estrado y habló con voz firme. Cuando descubrimos el fraude en este lugar, muchos pensaron que lo más importante era salvar la marca. Pero hubo alguien que me enseñó que lo importante es salvar a las personas. Esa persona está aquí con nosotros. El público se giró hacia Lucía, que sintió que se le ruborizaban las mejillas. Gracias a su valentía, continuó Alejandro, hoy no solo tenemos una empresa más limpia, sino también una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y quiero que todos recuerden algo, el coraje no siempre viene de quien tiene más poder. A veces, viene de quien menos esperas. Los aplausos llenaron el lugar. Lucía apenas podía contener las lágrimas. Cuando terminó el evento, se acercó a Alejandro. Nunca voy a acostumbrarme a que hables así de mí, dijo entre risas nerviosas. Pues tendrás que hacerlo, respondió él con una sonrisa. Porque esto apenas empieza. Lucía levantó la mirada hacia él. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió atrapada ni con miedo. Se sintió libre. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensó en todo lo que había cambiado desde aquella servilleta. Lo que para muchos habría sido un gesto insignificante, para ella se convirtió en la llave que abrió un nuevo destino. Y en lo profundo de su corazón comprendió algo, los héroes no siempre llevan traje ni capa. A veces son personas comunes, con zapatos gastados y jornadas interminables, que deciden no callar cuando algo está mal. Alejandro, por su parte, entendió que su prueba de honestidad había dado un giro inesperado. No solo había descubierto la corrupción en su empresa, había descubierto también a alguien capaz de recordarle por qué había empezado todo. El lujo y el poder ya no eran lo que definían su vida.
Lo que realmente contaba era el impacto positivo que podía dejar en las personas. Y esa lección la había aprendido gracias a una joven que, aun con miedo, eligió la verdad. La historia de Alejandro y Lucía no fue la de un filete caro ni la de un magnate disfrazado. Fue la de una servilleta doblada y unas pocas palabras que demostraron que la integridad puede cambiarlo todo.